Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. Un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Nos quedamos en el programa anterior en aquellas palabras dichas por Jesús cuando, acercándose a Jerusalén y ver la ciudad y llorando sobre ella, pronunció aquellas palabras donde les anunciaba un futuro desolador, donde afirmaba que llegaría un día en que los enemigos la rodearían de trincheras, la sitiarían, la cercarían, la derribarían y no quedaría piedra sobre piedra. Se ha discutido si estas acciones dichas por Jesús reflejan la destrucción de Jerusalén que tuvo lugar el año 70 después de Cristo, cuando las tropas de Tito invadieron la ciudad de Jerusalén y desolaron prácticamente todo el templo. Hay quienes defienden esto y lo ven como un anuncio de ese futuro que Jesús hace, y a favor de esta postura defienden que las acciones que llevaron a cabo las tropas romanas, encabezadas por Tito, coinciden con lo que realizaron durante la conquista de Jerusalén. Por otra parte, hay quienes afirman que estas acciones dichas por Jesús se inspiran más bien en aquellos textos proféticos del Antiguo Testamento, donde se anuncia por parte de algún profeta la destrucción de Jerusalén o de su templo, como ya lo hizo el profeta Miqueas 8 siglos antes, cuando él anuncia la destrucción del mismo. Los que piensan de esta segunda manera afirman que años más tarde, cuando se supo cómo había caído Jerusalén en manos de las tropas romanas, el evangelista Lucas adaptó el texto y lo completó, añadiendo lo que él quiso añadir a las palabras dichas por Jesús. Sea de una forma o sea de otra, la cuestión importante es que lo anunciado por Jesús se ha cumplido. Pero lo importante para el evangelista se encuentra al comienzo y al final del relato, donde encontramos estas dos palabras de Jesús. Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Y al final del relato escuchamos también estas palabras, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Yo os invito a que ahora retrocedamos, siguiendo el Evangelio de Lucas, al momento donde Zacarías, el padre de Juan el Bautista, entonaba aquel canto conocido como el Benedictus, donde él, tras el nacimiento de su hijo, bendecía al Señor porque el Señor había visitado y redimido a su pueblo, dice él, dándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Y terminaba este himno bellísimo prometiendo que por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Luego encontramos en el mismo Evangelio de Lucas, al comienzo, cómo se anuncia que la salvación prometida por Dios ha llegado y que nos visitará aquel que es el esperado, el Mesías, el Hijo de Dios. Más tarde, en otro texto exclusivo de Lucas,
nos encontramos también una frase parecida, donde los que han sido testigos de lo que Jesús ha realizado en el pueblo de Naín, resucitando al hijo de una viuda, los presentes que han contemplado lo realizado por Jesús, afirman o proclaman: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Por tanto, si la próxima llegada del Mesías, si el anuncio de la salvación que ha acontecido o que acontece en la persona del Mesías e Hijo de Dios se ha realizado, eso mismo ha debido traer los bienes prometidos, entre ellos la salvación y la paz. Si Zacarías, el padre de Juan el Bautista, si los habitantes de Naín han reconocido que Dios los ha visitado en la persona de Jesús el Mesías, sin embargo, en lo que escuchamos en palabras de Jesús, Jerusalén no ha reconocido esta visita divina que le habría llevado a la paz. Y esto es lo que nos puede llamar la atención de las palabras dichas por Jesús. Si su presencia en Jerusalén, si su llegada a la ciudad santa habría llevado consigo que la ciudad santa hubiera obtenido la salvación y la paz, este no ha sido el caso. ¿Por qué? Porque Jerusalén no ha reconocido esa visita divina que le habría llevado a obtener los bienes mesiánicos. Y yo creo que ahí ya nos podemos quedar en el comentario de estas palabras de Jesús. El anuncio de su llegada, pero como esa llegada no ha sido acogida por la ciudad santa y las consecuencias que eso va a traer. Después de estas palabras de Jesús, el evangelista nos presenta al Señor entrando en el templo de Jerusalén, donde Él va a realizar una de las acciones más llamativas. Vamos a leer y comentar este relato. Dice el evangelista: después entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Si comparamos este relato compuesto por Lucas con el que ya había narrado Marcos y que lo vimos en el curso del año pasado, vemos que este relato de Lucas es más escueto, es más breve y elimina aquellas acciones violentas que presentaba Marcos en su evangelio al decirnos que Jesús volcó las mesas y las sillas. En el texto que acabamos de escuchar, lo que nos dice Lucas simplemente es que Jesús entra en el templo. Y entra en el templo porque es su lugar propio y porque ahora mismo se está cumpliendo lo que Malaquías había afirmado en el capítulo 3, versículo 1, cuando decía el profeta, siglos antes, que de pronto vendrá el Señor a su templo. Pues bien, al narraros Lucas la entrada de Jesús en el templo de Jerusalén, está diciéndonos que ha llegado ya, que se ha cumplido ya la palabra del profeta Malaquías. Y el Señor ha entrado al templo para tomar posesión del mismo. Recordemos que el templo era el lugar de la adoración a Dios, era sobre todo el lugar de la presencia divina. Y desde ahí podemos decir que tanto las palabras como el gesto de Jesús al entrar en el templo está llena de simbolismos. Vamos ahora a comentar lo que Jesús afirmó al entrar en el templo de Jerusalén y que Jesús recurre a dos textos que forman parte de algunos pasajes proféticos. Dice el evangelista que cuando Jesús entró en el templo, dijo: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Con estas dos afirmaciones, Jesús cita dos pasajes de los profetas.
En la primera frase se hace referencia a aquella palabra del profeta Isaías, donde el profeta afirmaba lo siguiente. Dios decía, los traeré a mi monte santo, se está refiriendo a los extranjeros fieles, los llenaré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Lo tenemos en el capítulo 56 de Isaías, versículo 7. 2 veces en este versículo se llama al templo de Dios casa de oración. Al Jesús, a recurrir a esta primera frase al profeta Isaías, está afirmando que el templo de Dios, el lugar santo de la ciudad santa de Jerusalén, es el lugar escogido por Dios para que en él se congreguen, se reúnan todos los adoradores de todas las naciones. Será un lugar donde las oraciones se elevarán a Dios como el incienso llega a él. Del mismo modo, en este santo lugar, las oraciones se dirigirán hacia el Dios único, vivo y verdadero. Por tanto, Jesús, al afirmar en esta primera frase lo dicho por el profeta Isaías, está corroborando, está afirmando, subrayando, la importancia fundamental del templo de Jerusalén como lugar de oración y de alabanza. Dicho esto, podemos ahora comprender mejor la segunda frase en la que Jesús hace referencia a una afirmación del profeta Jeremías, donde ya el profeta afirmaba en el capítulo 7, versículo 11, «Vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos». Esta era la palabra profética de Jeremías, donde ya el profeta, siglos antes, ya constataba que algunos habían pervertido el sentido y la finalidad del templo de Jerusalén. Ya en su tiempo, el profeta Jeremías había reprendido a los jefes del templo por sus abusos. Y a pesar de que seguían cumpliendo todo lo prescrito acerca del culto, sin embargo, no estaban realizando lo que Dios quería. Dios condenaba tales acciones. ¿Por qué? Porque por una parte cumplían las formalidades del culto y por otra parte oprimían a los necesitados y se apoderaban violentamente de lo que no era suyo. A través del profeta Jeremías, Dios condenaba tales acciones en aquellos a quienes él mismo llamaba ladrones. En medio de un ambiente como este, ya en tiempos del profeta Jeremías, se había perdido completamente el sentido de la presencia de Dios en su propia casa. Y vemos cómo Jesús, también al contemplar lo que está viendo él en el templo de Jerusalén, afirma o subraya rotundamente lo que ya había afirmado el profeta Jeremías en su tiempo. Y por eso la acusación del Señor Jesús es mucho más fuerte, más intensa, porque dice, vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el templo, como lugar de oración y de encuentro de Dios, ese significado del templo, algunos, sobre todo los que dirigen aquel lugar santo, lo han pervertido. Porque si bien el templo había sido consagrado como un lugar de súplica, de oración, de alabanza y de intercesión, ellos la han convertido en una cueva donde actúan y se refugian los bandidos. Por eso digo que la palabra de Jesús es muy fuerte. ¿Por qué? Porque además, si en ocasiones anteriores la profanación del templo había sido realizada por extranjeros, en opinión de Jesús, el templo de Jerusalén está siendo ahora profanado por los mismos judíos, con una idea equivocada del templo y de la relación con Dios. Lo que hace Jesús con estas palabras
es denunciar la hipocresía del culto que allí en Jerusalén se realiza, donde estaba todo ello hecho, el culto, estaba todo ello formalizado en cosas exteriores, pero que no iban acompañadas por una coherencia de vida. Y hemos dicho cómo ya los profetas, sobre todo Jeremías, había atacado esa forma de actuar, y Jesús lo corrobora afirmando más intensamente lo mismo. Con estas palabras, con este gesto profético de Jesús, donde Él echa a los vendedores del templo, Jesús quiere que el templo sea lo que nunca tenía que haber dejado de haber sido. Un lugar de oración para todos los pueblos, un lugar de oración auténtica, y no como se ha convertido en una cueva de bandidos y de ajetreo de cosas y de comercio. De ahí que el gesto de Jesús sea, por una parte, una denuncia y por otra parte, reivindicando el sentido genuino que tiene el culto realizado en el templo de Jerusalén, que es la alabanza, la oración y la ofrenda agradable a Dios acompañada por una sinceridad de vida. Ese es el único culto que le agrada al Dios vivo y verdadero. Así podemos, comentar lo que hemos dicho de esto que realizó Jesús en el templo de Jerusalén, donde a su gesto de echar a los vendedores que habían allí en el atrio del templo, reivindica, el sentido genuino que tiene el templo de Jerusalén y que ha sido pervertido, por una mala comprensión de lo que supone el templo como lugar de oración y de alabanza, y no como la simple formalización de unos gestos exteriores sin ninguna trascendencia en la vida espiritual de los que allí asisten. A continuación, el evangelista ofrece una gran sección sobre la enseñanza de Jesús que tiene lugar en el templo. Una vez el evangelista nos ha narrado, contándonos lo que ha sucedido al entrar Jesús en el templo de Jerusalén, ahora el evangelista nos va a ofrecer toda una serie de enseñanzas de Jesús que tuvo lugar precisamente en el mismo templo, después de haber realizado Jesús aquel gesto profético, de echar a los vendedores del templo y de reivindicar lo que allí se debería realizar como culto agradable a Dios. Bueno, bien, esta sección sobre lo que Jesús enseñó en el templo va precedida con estas palabras del evangelista: todos los días enseñaba en el templo. Esta expresión todos los días supone algunos días, y es que en el templo, en la casa de su Padre, en su casa, es el lugar escogido por Jesús para dar sus enseñanzas. Y de ahí ahora podemos recordar en este momento cómo tiene sentido, y tiene un gran sentido, lo que Lucas nos cuenta en el Evangelio de la Infancia, cuando nos dice lo que ocurrió en el templo de Jerusalén cuando Jesús, siendo un niño de 12 años, se presentó con sus padres en el templo. Recordemos lo que Lucas cuenta en el Evangelio de la Infancia, cuando Jesús se dirige a Jerusalén con sus padres a la edad de 12 años, y recuerden que allí acontece aquel episodio llamativo y a la vez preocupante, porque vemos cómo Jesús se refugió en la casa de su padre, enseñando a los doctores de la ley allí presentes, escuchándoles y haciéndoles preguntas, y eso ocurrió durante 3 días. 3 días donde Jesús aparentemente se perdió, pero Jesús estaba en el templo. Durante 3 días, María y José
Fueron en su búsqueda, pues lo creían perdido. Y al encontrarle en el templo, le pidieron razones de por qué había actuado de esa forma. Y la respuesta de Jesús ya señalaba lo que ahora el evangelista nos va a contar. Que él ha querido destacar es que Jesús debe estar en la casa de su Padre haciendo las cosas del Padre. Y es ahora donde podemos nosotros ahora comprender lo que el evangelista nos va a contar. ¿Cómo reaccionaron los mercaderes y los demás judíos ante esta intervención de Jesús, donde él ha echado a los vendedores? Según Marcos, quienes reaccionan son los sumos sacerdotes y los escribas, que desean acabar con Jesús. Sin embargo, en el episodio que acabamos de escuchar del evangelista Lucas, no habla de una reacción inmediata. Simplemente nos dicen que los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándolo. Mientras que los dirigentes judíos, sumos sacerdotes, escribas, esto es, el Sanedrín, intentaban darle muerte, pero no encontraban la forma de hacerlo, el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus enseñanzas. Y ahora Jesús se va a enfrentar con estas autoridades religiosas en una de las controversias más importantes del Evangelio. Recordemos que están en el templo y ante los personajes del Sanedrín, que está integrado por los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos notables del pueblo y los saduceos. Y aquí no están los fariseos. Y el tema del fondo es ¿quién es él? ¿Tú quién eres para actuar de este modo? Es lo que le van a preguntar a Jesús, a aquellos que han sido testigos, sobre todo los miembros del Sanedrín allí presentes, y que han sido testigos de lo que Jesús ha realizado y de lo que Jesús ha dicho. Y así nos lo cuenta San Lucas. Uno de aquellos días, cuando estaba él en el templo enseñando al pueblo y anunciando la buena noticia, se acercaron los sumos sacerdotes y escribas junto con los ancianos y le hablaron diciendo: «Dinos con qué autoridad haces estas cosas. ¿Quién te ha dado esta autoridad?». ¿Por qué? Porque la actuación de Jesús ha provocado el rechazo de los miembros del Sanedrín. Y estos se presentan ante Jesús pidiéndole explicaciones y preguntándole por qué ha actuado de esta manera. ¿Por qué has hecho lo que has hecho? ¿Por qué has echado a los vendedores del templo? ¿Por qué has dicho semejantes palabras? ¿Con qué autoridad haces esto? Y esta pregunta que le hacen a Jesús se puede entender de dos maneras, según el tono que se use. Se puede leer con un tono suave, auténticamente interesado en conocer quién da a Jesús la autoridad para actuar de este modo, o se puede leer con un tono agresivo, hiriente, que niega a Jesús cualquier autoridad para hacer lo que ha hecho. Yo creo que esta segunda lectura es la más lógica. Por ejemplo, cuando un padre o una madre pregunta indignado a su hijo o a su hija: ¿con qué derecho haces eso? ¿Quién te da derecho a hacer eso? No está esperando una respuesta, sino el silencio o la confesión de que no tenía derecho a hacerlo, ¿verdad? Pues bien, esta es la segunda manera que yo creo que podemos entender la pregunta que le han hecho a Jesús a aquellos sumos sacerdotes y escribas junto con los ancianos. Y Jesús se encuentra ante una disyuntiva. Si responde Jesús que su autoridad le viene de Dios, lo van a acusar de blasfemo. Y si dice de mí mismo, lo van a tachar de loco y de un vulgar revolucionario. Jesús va a evitar la respuesta directa y les va a tender una trampa.
ya que ellos son los jueces religiosos de Israel y como tales lo interrogan, les obliga a dar un juicio sobre otro personaje público famoso. Y es lo que vamos a comentar inmediatamente después. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y que la música que vamos a escuchar nos va a acompañar, nos ayude a meditar lo que hemos comentado hasta ahora. Estamos en el programa de Quien guarda mi palabra de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que transforma y cambia vidas, la radio que evangeliza, llamándonos a la conversión. Nos hemos quedado en esta pregunta que le han hecho a Jesús los sumos sacerdotes, los escribas, con los ancianos, preguntándole con qué autoridad ha hecho todo lo que ha realizado en el templo. Recordemos que Jesús previamente había echado a los vendedores de bueyes y había reclamado que se recuperara en el templo el culto que le es agradable a Dios. Y Jesús evita responder directamente a esta pregunta capciosa, a esta pregunta que le hacen estas autoridades religiosas y que en el fondo es una trampa. Y Jesús les va a obligar a ellos a que emitan un juicio sobre otro personaje público famoso, que era Juan el Bautista. Y así lo dice el evangelista Lucas. Por lo tanto, a la pregunta ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te ha dado esta autoridad?, Jesús les contestó. Y también os voy a hacer una pregunta. Respondedmela. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos reflexionaban entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan
era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Y entonces Jesús les dijo: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. El pueblo estaba convencido de que el bautismo impartido por Juan el Bautista era de origen divino. Y con esta pregunta, Jesús también está insinuando que, a semejanza del Bautista, también su propio ministerio de purificar el templo y de enseñar también le viene de Dios. Si aquellos miembros del Sanedrín responden que el bautismo de Juan es de Dios, también tendrán que aceptar que el ministerio de Jesús también tiene un origen divino y que su autoridad le viene de Dios. Si dicen que el bautismo de Juan es de origen humano, corren el riesgo de que el pueblo se amotine contra ellos, porque la gente estaba convencida de que Juan el Bautista era un profeta. Y por eso, ante ese dilema, digamos que ellos prefirieron callar, no respondieron nada, es decir, que no sabían de dónde. Entonces Jesús les dice: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aparentemente, la controversia ha quedado en el punto de partida. Sin embargo, tras esta afirmación, Jesús está diciendo que su autoridad le viene de Dios, como el Bautista. ¿Qué ha ocurrido? Que los enemigos han querido atrapar a Jesús y fueron ellos los que realmente quedaron atrapados. Después de este momento, cargado de una cierta tensión, Jesús se va a dirigir al pueblo contando una parábola, y lo hace con toda intención, hasta el punto de que al terminar la parábola, el evangelista va a destacar la reacción inmediata de los sumos sacerdotes y de los escribas al escuchar estas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sabían que se estaba refiriéndose a ellos. Vamos a leer y a comentar la parábola que Jesús cuenta. Entonces se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó bastante tiempo. En el tiempo apropiado, envió un siervo a los labradores para que le diesen su parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de azotarlo, lo despidieron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, pero ellos, después de azotar y humillar también a éste, lo despidieron con las manos vacías. Y volvió a enviar un tercero, pero ellos, después de haberlo herido, también lo echaron. Entonces dijo el dueño de la viña: ¿qué voy a hacer? Voy a enviar a mi hijo querido. Quizás a éste lo respetarán. Pero al verlo, los labradores se decían entre sí: este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. Pues, ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a estos labradores y dará la viña a otros. Los que lo oyeron dijeron: no suceda tal cosa. Pero él, fijando los ojos en ellos, dijo: pues, ¿qué significa lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Todo el que caiga sobre la piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga lo aplastará. Los sumos sacerdotes y los escribas, comprendiendo que había dicho la parábola por ellos, intentaban echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo. Esto es lo que nos ha contado el evangelista, esta parábola conocida y llamada como parábola de los viñadores homicidas, y que tanto Lucas como los otros evangelistas sinópticos la colocan en la última semana de la vida de Jesús. Y es que Jesús debió pronunciar probablemente esta parábola en un momento muy cercano a su muerte, ya que esta es mencionada en la misma parábola.
Lucas ha recogido esta parábola de la mano de Marcos y ha comenzado la parábola contándonos directamente la escena que va a narrar. Y es que después de plantar una viña y de arrendarla a unos labradores, el propietario se ausentó por mucho tiempo. Llegado el tiempo oportuno, envió a un siervo a recoger el fruto de la viña, pero éste fue apaleado y lo despacharon con las manos vacías. Envió a un segundo siervo, el cual también fue apaleado, insultado y despachado también con las manos vacías. Envió a un tercero, que fue malherido y echado fuera. Y hemos observado cómo en los ultrajes que han sufrido los tres siervos enviados, el evangelista los ha detallado de este modo. Recibieron golpes, insultos y heridas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante tal situación, el propietario de la viña, que es el mismo Dios, reflexiona y toma la decisión de enviar a su propio hijo, a su hijo amado. Y es muy bella esta expresión, porque este calificativo recuerda a lo que dijo aquella voz del cielo en el momento en el que Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Y hay otro momento también que Lucas ha recogido en su Evangelio, cuando en el momento en que Jesús es transfigurado en la montaña santa, aquella voz que se oye desde el cielo afirmando que este es mi Hijo amado, escuchadlo. Luego vemos cómo la frase del propietario de la viña, que es el mismo Dios, recuerda, digamos, lo que el mismo Dios había afirmado en aquellos dos momentos. El primer momento en que Jesús es bautizado por Juan en el Jordán y en el momento en que Jesús es transfigurado en la montaña santa. Pues bien, el propietario de la viña, que es el mismo Dios, ha decidido o ha tomado la decisión de enviar a su hijo amado. Los viñadores, al ver al hijo acercarse, se dicen: este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Y nos dice la parábola que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Naturalmente, estas palabras que el mismo Jesús ha recogido en la parábola, pues fácilmente pueden eludir a lo que va a ocurrir en próximos días, cuando el Hijo, el heredero, que es el mismo Jesús, sea echado fuera de las murallas de Jerusalén y sea asesinado fuera de la viña, es decir, fuera de la ciudad santa. Luego estas palabras ya van aludiendo a la misma pasión de Jesús. La pregunta que hace Jesús inmediatamente marca el desenlace final de todo este drama y la respuesta que él mismo da. Cuando el dueño de la viña vea lo que ha ocurrido con su hijo, ¿qué hará? ¿Qué hará con aquellos labradores, con aquellos asesinos? Y la respuesta la dice el mismo Jesús: vendrá, hará perecer a estos labradores y dará la viña a otros. Ante esta palabra de Jesús, inmediatamente el evangelista manifiesta enseguida la reacción de aquellos que están escuchando la parábola. Claro, al decir esto, los mismos oyentes que están oyendo la parábola inmediatamente reaccionan y dicen: no, que no ocurra tal cosa, que no suceda tal cosa. Y Jesús responde refiriéndose al Salmo 118. Este famoso Salmo 118, donde se afirma que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Hay que decir que el Salmo 118 fue uno de los más utilizados por los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque este salmo les ayudaba a hacer referencia a lo que había acontecido en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios.
Si esa piedra desechada por los arquitectos se ha convertido ahora en la piedra angular, el Salmo 118, naturalmente, está haciendo referencia a lo que ha ocurrido en Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, como siendo él la piedra desechada por los arquitectos, siendo él desechado y siendo él expulsado fuera de la viña y asesinado, sin embargo, Dios no ha permanecido en silencio, sino que el dueño de la viña ha respondido. ¿Cómo ha respondido? Resucitando a su propio Hijo y exaltándolo a su derecha. Por tanto, la referencia de Jesús al Salmo 118 ha servido para anticipar lo que ocurrirá después en su propia persona cuando Él, siendo rechazado por los judíos, será resucitado por Dios. Y aquel que no quiera aceptar la persona de Jesús, ocurrirá con él lo mismo que ocurre cuando alguien tropieza contra una piedra y se hiere con ella, o cuando alguien es aplastado por una piedra que se le cae encima. Por tanto, con estas palabras, Jesús está anticipando también que todo aquel que no lo acoja, todo aquel que no lo acepte, él mismo se quedará fuera del designio salvífico de Dios. Jesús es la piedra desechada contra la que se van a estrellar las autoridades. Y esta imagen de la piedra desechada no es nueva, no debe ser nueva, ni era nueva para los oyentes, a los destinatarios de las palabras de Jesús, y tampoco ha de ser tampoco excesivamente novedosa para nosotros, que ya conocemos el designio salvífico de Dios. ¿Por qué? Porque nos vienen a la memoria aquellas palabras del anciano Simeón cuando José y María llevan a Jesús, siendo un bebé de 40 días, a presentarlo al templo de Jerusalén, y el anciano Simeón, al coger al niño en brazos, afirma rotundamente: este está puesto para que todos o muchos en Israel caigan o se levanten. Por lo tanto, lo que Lucas había ya predicho de algún modo en el Evangelio de la infancia, al narrarnos ya de una manera anticipada el destino no solamente sufriente de ese niño, que es el Mesías, sino también la respuesta o no que va a tener su propia persona, eso que ya ha anticipado el evangelista Lucas en el Evangelio de la infancia, ahora se ha hecho ya una mayor realidad, cuando Jesús, en la parábola de los viñadores homicidas, ante la próxima muerte inminente suya, va anticipando ya lo que ocurrirá días después. Si aquel anciano Simeón afirmaba que ante la presencia del Mesías, el Hijo de Dios, algunos caerán y otros se levantarán, en las palabras de Lucas, en esta parábola de los viñadores homicidas, hemos visto que la piedra solo sirve para tropezar y aplastar. ¿Por qué? Porque al no acoger al Hijo amado de Dios, al rechazarlo y eliminarlo, haciéndolo morir fuera de las murallas de Jerusalén, signo del rechazo absoluto, las autoridades religiosas, los miembros del Sanedrín, son rechazados por su mismo rechazo, y el Mesías y el Hijo de Dios será exaltado y convertido en piedra angular, en cuyo nombre somos salvados. Es fácil sentir ese fuerte acento cristológico de la parábola, donde Jesús, él mismo, se está refiriendo a sí mismo como esa piedra rechazada por los jefes dirigentes, pero que se transformará en la piedra angular del nuevo edificio que está por levantarse. El evangelista termina con estas palabras: los sumos sacerdotes y los escribas, comprendiendo que había dicho la parábola por ellos, intentaban echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo.
Fijaros que aquel momento fue un momento más de tensión. Hemos visto cómo se está sucediendo episodio tras episodio, se está plasmando esa fuerte tensión entre Jesús y los miembros del Sanedrín, como a la entrada en el templo de Jerusalén, donde él ha echado a los vendedores y ha reivindicado allí mismo el culto que debería realizarse y que no se celebra como Dios quiere. Todo esto ha producido ya un efecto imparable, en el cual el evangelista nos está contando cómo episodio tras episodio la situación va cargándose de tensión y cómo a la persona de Jesús la reacción inmediata de los miembros del Sanedrín es o tenderle una trampa o acusarlo de blasfemo o de decidir ya su próxima muerte. Las cosas no terminan aquí. Después de lo sucedido, los escribas y los sumos sacerdotes, nos dice el evangelista, que se replegaron, pero en su lugar enviaron otros espías, llamémoslo así, aparentemente justos e inocentes, para que le hicieran a Jesús una pregunta que lo comprometiera ante la autoridad romana. Es decir, que si no han podido cazarlo tendiéndole esas trampas que le han tendido, pues ahora ellos quieren intentarlo de otro modo, también tendiéndole otra trampa, que Jesús inteligentemente va a salir airoso una vez más. Vamos a leer y comentamos el texto que nos ofrece el evangelista. Nos dice Lucas: y manteniéndose ellos al acecho, están refiriéndose a los miembros del Sanedrín, le mandaron unos espías que simulaban ser justos, con el fin de sorprenderlo en alguna palabra y así poder entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. Le preguntaron, pues: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y no tienes acepción de personas, sino que tú enseñas según verdad el camino de Dios. ¿Es lícito que nosotros paguemos tributo al César o no? Habiendo advertido su astucia, Jesús les contestó: Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron: del César. Y él les dijo: pues bien, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron acusarlo ante el pueblo de nada de lo que decía, y se quedaron mudos, admirados de su respuesta. Pues hemos visto, digamos, otra trampa, otra pregunta capciosa, con la pretensión de cazarlo inmediatamente y acusarlo, en este caso, ante la autoridad romana. Y es que vamos a contextualizar esto que acabamos de escuchar y decirles que, además de los impuestos que se pagaban a través de peajes, de aduanas o de las tasas de sucesión y de ventas, los judíos debían pagar el tributo al César. Ese tributo era señal de sometimiento a él. Como a nadie le gustaba pagar, los rabinos discutían si se podía eludir o no tal tributo. Y es interesante que conozcamos, quiero compartirlo ahora con ustedes, la postura pragmática que algunos tomaban ante esta cuestión, si había que eludir pagar el tributo o no. Y comparto con ustedes un tratado que existía entre los judíos y que se llamaba el Pesajim. Ese tratado era, digamos, como una especie de ordenanza. Era una serie de concreciones jurídicas que ordenaban, por ejemplo, cómo se celebraban las grandes fiestas judías. Por ejemplo, cómo se debía celebrar, cómo se tenía que organizar, por ejemplo, el Pesach. El Pesach, que era el
la Pascua judía. Es decir, esas ordenanzas contaban cómo se tenía que celebrar el Pesaj, que era la Pascua judía, que era la celebración por excelencia, cómo debía celebrarse, qué ritual, cómo debía sacrificarse el Cordero Pascual. Y no solamente se ordenaba lo referente, digamos, a la Pascua judía, sino también a otras celebraciones. Por ejemplo, cómo se tenía que realizar, cómo se tenía que pagar, digamos, los tributos, cómo tenía que hacerse la ofrenda en el templo de Jerusalén. Es decir, este tratado trataba de ordenar jurídicamente, digamos, la realización de algunas acciones judías, bien sea, digamos, de tipo administrativo o bien sea de tipo cultural. Pues bien, los rabinos discutían si se debía pagar o no el tributo. Y repito, algunos tomaban una postura pragmática y que se refleja en ese tratado que antes hemos hecho referencia, al Pesajim. Pues bien, decía el Pesajim en el 112, el número 112. Esto es curioso. No trates de eludir el tributo, no sea que te descubran y te quiten todo lo que tienes. Luego, la cuestión estaba clara. Ante la pregunta de Jesús, ¿pagamos o no pagamos? Pues bien, había un tratado judío que decía, paga. No sea cosa que si te pillan que no has pagado, te quiten todo lo que tienes. Luego, la pregunta a Jesús es tremenda, está llena, digamos, de un sentido diferente. ¿Pagamos o no pagamos? ¿Por qué? Porque si Jesús afirmaba que sí, lo podían acusar de una forma, y si afirmaba que no, podían acusarlo de otra. Y más teniendo en cuenta que tal tributo era considerado por la mayoría, prácticamente casi total, de los judíos como una idea, como un signo de sometimiento al César. E incluso algunos lo interpretaban como un pecado de idolatría, ya que pagando el tributo al César, de algún modo se estaba reconociendo al César como señor, como un señor distinto de Dios. Y esto es, digamos, el contexto que nos ayuda a situarnos ante esta pregunta que le hacen, digamos, a Jesús, llena de un sentido totalmente capcioso. Pero esto lo vamos a ver en el próximo programa. En el próximo programa veremos qué sentido tiene la respuesta de Jesús, porque podríamos decir, como en el episodio anterior, que aquellos que querían atraparle a Jesús han sido ellos los que han quedado atrapados. Jesús ha sabido salir airoso de las trampas que le están haciendo. Pero esto lo veremos dentro de 15 días. Si ustedes no han podido escuchar este programa en su integridad, en su totalidad, o quieren escucharlo de nuevo, pueden acudir al podcast de Radio María, y si quieren ponerse en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, pueden enviarnos un correo electrónico a quienguardamipalabra@radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan